No, es que no tenemos todavía la respuesta del señor Torra y de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, no es que la ponga en duda, simplemente espero que se produzca, porque además, lo he dicho antes o en otras ocasiones, y me parece que es importante volver a repetirlo y reiterarlo. En política lo que no se puede hacer es perder las formas. Buenas noches. Pedro Sánchez o está ciego o no quiere ver lo evidente. El gobierno vuelve a tender la mano al ofrecer al presidente de la Generalitat sentarse para hablar. Lo han hecho con una carta al govern, otra más en esta semana, ya van 4. Parece que es su nueva afición. De momento no hay respuesta oficial del separatismo, pero varios de ellos quieren que sea modo de cumbre entre los dos ejecutivos. El socialismo se niega, no vaya a ser que se note la barra libre, ya que esto significaría avalar a los independentistas y poner a Cataluña a la altura de España. Sánchez sigue apelando al diálogo y espera reunirse con Quim Torra, quien, recordemos, hace unos días apelaba a la violenta vía eslovena para la región. El escenario para el próximo viernes no es más esperanzador. Que un gobierno necesite hasta 1000 policías para poder reunirse con tranquilidad en territorio español demuestra la gravedad de la situación. La oposición vuelve a pedir a Sánchez que convoque elecciones y aplique el 155, algo que de momento no parece que vaya a suceder. Más noticias en nuestro sumario. Medidas para regular los alquileres y evitar los abusos de los mismos, pero sin tocar ni fijar precios máximos. El Gobierno ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros un decreto ley para modificar la ley de arrendamientos urbanos que aumentará los plazos de los alquileres. En unos minutos les contamos todos los detalles. El líder del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, se reunió en secreto con el líder de Vox en la región, con Francisco Rodríguez, un día después de pactar con el líder de Ciudadanos que no hablarían con otros partidos mientras durasen las negociaciones entre ambos. En el PP no entienden el enfado que ha suscitado y así le responde Rivera. No ofende quien quiere, sino quien puede. A las puertas del Supremo se han agolpado centenares de periodistas esta misma mañana. Lo han hecho para protestar por el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a mantener en secreto a sus fuentes de información. Denuncian de esta forma la incautación policial de los teléfonos móviles y los ordenadores de periodistas de Europa Press Baleares y del Diario de Mallorca, que publicaron información relativa a la investigación sobre un caso de corrupción. El propósito de esta insólita actuación, que consistió en el volcado y estudio, según dice la resolución judicial, de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y pendrives para descubrir a los supuestos autores de filtraciones, nos parece del todo injustificado. 8 días para que los bolsillos de solo algunos, con mucha suerte, se llenen de dinero. Casi todo preparado para el sorteo de la lotería de Navidad. Los bombos descansan ya en el Teatro Real, preparados para convertirse en los grandes protagonistas del día el próximo 22 de diciembre. Es un 750 kilos, tiene una altura de 2,80 metros y bueno, tiene una válvula extractora en la parte inferior que es gobernada por unos sensores de tal forma que siempre esa válvula quede en la parte de abajo de la esfera. Para eso nos ayuda un convertidor de frecuencia. Gran lluvia de estrellas, la última de este 2018. No son tan conocidas como las Perseidas o las Lágrimas de San Lorenzo, pero las Gemínidas no tienen nada que envidiarles. Ya ha comenzado, pero el máximo de esta actividad, de esta lluvia de estrellas, se espera para esta misma noche, la del 14 y la madrugada del 15 de diciembre. Un nuevo no de Europa a Theresa May. La primera ministra británica voló hasta Bruselas en un intento de buscar un salvavidas para su gobierno y de esta forma poder sobrevivir en el cargo. Los 27 se han negado a renegociar el acuerdo del Brexit, por lo que a May solo le queda intentar buscar el consenso con los parlamentarios.
Nuestra intención es dar continuidad a la iniciativa del Gobierno de España de acercar su labor a la realidad plural que constituye nuestro país. Se trata de una gran oportunidad para demostrarle a la ciudadanía nuestro compromiso con la cooperación y el entendimiento, lanzando un mensaje nítido en favor de la convivencia. Sería conveniente que ambos pudieran mantener un encuentro con el que retomar la senda del diálogo constructivo que debe cimentar la relación entre nuestros gobiernos. Parece que el del avión no es el único hobby del Gobierno, también el de mandar cartas. A principio de esta semana enviaban 3 al Govern por su inquietud ante la dejación de funciones y hoy lo han vuelto a hacer. Ofrecen, una vez más, la enésima diálogo a los separatistas. De momento no hay respuesta oficial, pero fuentes aseguran que el presidente de la Generalitat condiciona dicho encuentro a que se hable de todos los temas a fondo y no se pase de puntillas por ninguno. De fet, són valors que coincideixen amb el projecte republicà d'una Catalunya més pròspera, generadora d'oportunitats per a tothom, que reparteixi millor la riquesa, més lliure i més democràtica. Aquest és el vostre tarannà, és el nostre tarannà, escoltar, parlar i resoldre problemes, conscients que junts serem més forts. La propuesta, realizada públicamente y de manera reiterada en una cumbre entre los dos ejecutivos. El Gobierno siempre se ha negado con el argumento de que esto sería avalar una bilateralidad entre ambos que no existe. El presidente espera poder reunirse con Torra. Bueno, no, es que no tenemos todavía la respuesta del señor Torra y de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, no es que la ponga en duda, simplemente espero que se produzca, porque además, lo he dicho antes o en otras ocasiones, y me parece que es importante volver a repetirlo y reiterarlo. En política lo que no se puede hacer es perder las formas. Yo me comprometí con la sociedad catalana que iba a haber un Consejo de Ministros en Barcelona antes de que terminara el año. Y el Gobierno de España cumple. Y desde luego nosotros vamos a tratar de mantener una reunión con el presidente, en este caso, de la Generalitat, para hablar de los temas que importan a la sociedad catalana. Advertencias desde Bélgica. El expresidente fugado, Carles Puigdemont, ha alertado hoy a Pedro Sánchez de que su tiempo al frente del gobierno español está llegando a su límite. El separatista opina que el socialista no ha puesto en la mesa ninguna idea buena. Reunió dels dos executius, perquè aquest és un problema polític que cal abordar-lo de manera global, de manera general, entre els dos governs. A estas horas no hay confirmación de si habrá o no reunión entre Gobierno y Cataluña, pero Sánchez y 6 de sus ministros acudirán a la cena del día 20 del Fomento de Trabajo, donde estarán varios dirigentes separatistas en Cataluña. Pero si hay encuentro, será únicamente entre ambos presidentes, entre Sánchez y Torra, sin ministros y sin consejeros. Cuando el presidente Torra visitó la Moncloa, nadie hizo ninguna delimitación de las posibilidades de temas que él pudiera tocar. Es decir, aquí no hay censura previa, no hay censura previa. Pero ciertamente el presidente de Gobierno hablará sobre lo que es el encauzamiento del conflicto para Cataluña, que no es otro sino diálogo dentro de la Constitución. Es decir, autogobierno, diálogo entre catalanes, diálogo dentro de la Constitución. No hay otra salida. Ese es el trabajo que este Gobierno está haciendo, que es encauzar el conflicto de Cataluña a través del diálogo político dentro de la Constitución. Y eso lo dijimos desde el primer día. Yo misma dije, con la Constitución en una mano y el diálogo en otra. Tanto en el Partido Popular como en Ciudadanos han recibido la noticia con la misma sensación. No entienden qué hace el Gobierno ofreciendo sentarse a hablar a aquellos que plantean una vía sangrienta. Dicen en ambas formaciones que parece que el Ejecutivo Socialista no quiere quitarse la venda de los ojos. No sé qué es lo que no ha entendido, señor Sánchez. No sé lo que no ha entendido. O sea, al señor Sánchez que humillen a los españoles les da igual. Mientras no lo humillen a él, pero que no humillen a los españoles. Yo lo que pasa es que creo que está rozando el larguero ya que lo humillen hasta él también. De verdad, con todo esto que estamos diciendo, con Torra llamando a la violencia, con Torra llamando a la vía eslovena, que es llamar a la guerra, porque Eslovenia, como ustedes saben, hubo una guerra. ¿De verdad que ese señor, en vez de aplicarle la Constitución o hacerle un requerimiento, lo que hace es pedirle una reunión para hablar? ¿Ustedes han leído la carta de la señora Calvo? Es una broma. Ahora asume que no es capaz de garantizar la seguridad y el orden público de una reunión del Consejo de Ministros de España en la segunda ciudad de España, como es Barcelona, y tiene que desplazar a la Policía Nacional porque ha capitulado ante la posibilidad de tomar el control de los Mossos d'Esquadra, que es lo que debería hacer. Pero es que además, en vez de dejar muy claro que ya no hay salida
a la situación de independentismo en Cataluña, lo que dice es que quiere dialogar. Yo me pregunto, ¿dialogar de qué? Que el próximo Consejo de Ministros sea en Barcelona es un hecho que no ha sentado nada bien en las filas de los independentistas. Lo califican de provocación. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ve con incredulidad estos comentarios y cree que antes de llegar al 155 se pueden movilizar las fuerzas estatales. Que no se puede aceptar que ahora de repente digan que el Consejo de Ministros del Gobierno de España no se puede reunir en Barcelona. Oiga, ¿y por qué no? Nos reunimos en Sevilla hace unas semanas. ¿Y por qué no se va a poder reunir el Gobierno en las distintas capitales de las comunidades autónomas españolas? Y no hace falta acudir al 155. De acuerdo con las leyes de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, la Administración Central puede movilizar las fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad política de mantener el orden público. Tensos los que se esperan en la región y a los Mossos de Escuadra les ha salido otro nuevo dolor de cabeza, los GAR, el brazo ultraviolento y más radical todavía de los CDR. Conexión con redacción de informativos, Marina Vidal. ¿Quiénes son exactamente? ¿Cuál es su modus operandi? Muy buenas noches. Buenas noches. Alba, se hacen llamar grupos autónomos para acciones rápidas. Han nacido bajo el ala de los CDR y su objetivo es paralizar Cataluña. ¿Pero qué es exactamente lo que hacen? Pues organizan diferentes grupos muy repartidos por todo el territorio para obligar así a los Mossos a desplazarse. Con esto consiguen debilitar aquellos puntos más desprotegidos. Los criterios que establecen para formar parte de estos grupos es ser habitante de una misma población, conocer bien las zonas y las infraestructuras cercanas y, lo más importante, aportar ideas. Para evitar ser identificados utilizan Telegram para comunicarse y aunque aseguran que sus actuaciones no serán violentas, lo cierto es que impulsan boicot a carreteras, aeropuertos, estaciones de trenes e infraestructuras eléctricas. ¿Pero qué podemos esperar de los GAR? ¿Qué planean hacer el próximo 21 de diciembre junto a los CDR? Vean. Bien rojo marcado en el calendario, 21 de diciembre. Esta es la fecha que el Ejecutivo Socialista ha elegido para celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona. No nos sorprende mucho que tras esta decisión el Gobierno haga balance de la fecha elegida por el Gobierno de Sánchez. Insisten en que esto es solo una provocación y creen que la Llotja de Mar no es el mejor lugar para celebrarlo. La fecha escogida, que seguramente no es por voluntad, sino más por no pensar en ello, la fecha escogida para parte de la población suena como un poco punto de provocación. Una opinión que también comparten los Mossos. Dicen que esta sede se encuentra en pleno centro de Barcelona. Lo celebran un viernes de arranque de las vacaciones de Navidad y es un enclave cercano a algunas de las principales vías de comunicación. De hecho, ya varios mandos de la policía catalana asumen que el dispositivo de seguridad pondrá a prueba la capacidad de los Mossos de garantizar la seguridad en un acto en el que decenas de plataformas separatistas ya han anunciado su intención de boicotear, protestar y amenazar hasta el punto de bloquear toda Cataluña. Y lo hacen así, con carteles como estos y con el hashtag tumbaremos el régimen. Los CDR han hecho un llamamiento a manifestarse a primera hora de la mañana en la ubicación elegida por el Gobierno para celebrar el Consejo de Ministros y anuncian: el 21 de seremos ingobernables. Pero aún hay más: cortes de carreteras, ocupación de puertos y aeropuertos, colapsar el tráfico en Barcelona, detener el AVE y celebrar concentraciones masivas están en el orden del día de los planes del secesionismo más radical. ¿Hasta dónde va a llegar esta peligrosa amenaza separatista ante el 21D? Una brutalidad que públicamente y después de haber llamado a la vía eslovena en el Govern descartan. Roger Torrent asegura que para poder conseguir sus propósitos el camino de la violencia no es el más óptimo. La República no se construye con pasamontañas, no se construye encapuchado. La oposición en Cataluña acusa a Quim Torra de ser un peligro público. Inés Arrimadas pide que se aplique el 155 antes de llegar a situaciones incontrolables y evitar de esta forma males mayores. Eso sí que son amenazas de actos violentos, los cuales están protegidos por el señor Torrent y el señor Torra.
Aznar aboga por una intervención sin límite de tiempo. El expresidente ha vuelto a crear polémica con sus declaraciones sobre el desafío político. En una entrevista en el diario El Mundo, José María Aznar lo tiene claro: el socialismo de Sánchez es el mayor inconveniente de España. Yo creo que la intervención de la autonomía catalana y una intervención a fondo de la autonomía catalana, de todas sus instituciones, sin límite del tiempo, para poder desarticular el movimiento secesionista y al mismo tiempo recrear una política constitucional muy seria en Cataluña, con el respaldo de toda España, eso es indispensable y es absolutamente necesario. Es algo más, ¿no? Es que Cataluña resulta ser, por responsabilidad de los secesionistas, una comunidad fallida, ¿no? Y eso es algo pues, que solamente se puede superar si es una intervención seria, si se restablece el orden constitucional, si se restablece la primacía de la ley, si se restablece el orden, si se restablece la garantía para todos los ciudadanos, si se restablece las garantías del Estado de Derecho y se empieza a normalizar la vida catalana. Pero el problema es que mientras él tenga para mantenerse en el gobierno el apoyo de estos, de los secesionistas responsables de esta situación, pues eso no va a variar, y ese es el mayor problema que tiene España en los últimos 40 años, ¿no? Controversia, como decíamos, por estas palabras. Chimo Puig le acusa de crear confrontación y le mira a él, a Aznar, como el responsable del crecimiento de estos nacionalismos. Bueno, afortunadamente el señor Aznar no es el presidente del gobierno, es una gran ventaja. El señor Aznar contribuyó bastante al crecimiento del independentismo, contribuyó de una manera bastante activa. Por tanto, me gustaría que dejara de contribuir a la confrontación. Sería algún servicio importante a este país. Una vez más, la izquierda responsabiliza a Aznar de sus propios errores, en este caso en la Comunidad Valenciana. Editorial con Rafa Níez Huesca. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, perdió las elecciones en la Comunidad Valenciana y, sin embargo, gobierna. Al objeto de desbancar al Partido Popular se juntaron PSOE, que allí se llama PSPV, es decir, Partit Socialista del País Valencià, Compromís, que es el nacionalismo local de vocación catalanista, y Podemos. Puig, que se reunió con Puigdemont, ha revolucionado la educación pública en Valencia y ha tomado como ejemplo el modelo catalán y balear. Ya hay decenas de municipios valencianos, 60 concretamente, en los que no es posible estudiar en español. No es de extrañar, estando Vicent Marsà en la Consellería de Educación. ¿De quién es Vicent Marsà? Bueno, pues un independentista radical, partidario públicamente de lo que llama Països Catalans, que dice que son, además de una realidad geográfica, literalmente son el futuro y lo serán todavía más pasado mañana. Una referencia al futuro. También apostó por por el referéndum de independencia de Carles Puigdemont, el referéndum de secesión, que dijo Vicent Marsà que lo quieran o no, el Estado tendrá que aceptarlo. Porque, dijo, sin desobediencia no habrá independencia. Todo un conseller de Educación de la Generalitat Valenciana animando a la secesión. Bueno, pues con estos políticos y estas políticas, Chimo Puig, al que acaban de ver, responsabiliza del aumento del independentismo a Aznar. Le insta además a dejar de contribuir a la confrontación. Un hombre que lleva 14 años fuera de la política. Algún día la izquierda tendrá que hacer autocrítica respecto de su posición con los nacionalismos. Algún día. Lo marcaremos en el calendario. Gracias, Rafa. Gracias. Javier Lambán o Emiliano García Paje han sido los últimos en sumarse a la larga lista de aquellos que apuestan por ilegalizar a los partidos separatistas. Lo curioso es que son varones, pesos pesados del propio partido del Ejecutivo. Hoy el presidente de la Junta de Extremadura ha dicho esto. No ha ocurrido nunca en España. Aquí se ilegalizó a una fuerza política en el País Vasco porque tenía connivencia con el terrorismo, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado, que se empieza por ahí y se acaba entrando en los móviles de los periodistas. Cuidado, que se empieza por ahí y acabamos limitando la libertad de expresión en las calles. Cuidado. Cuidado, que la libertad se tarda mucho tiempo en conquistar y muy poquito tiempo en perder. Cuidado. El presidente de Castilla-La Mancha fue uno de ellos. Hoy ha intentado encuadrar sus palabras en un plano diferente. Defiende que él no hablaba de ilegalizar formaciones políticas con estas ideas, sino aquellas que no acaten la Constitución y se sitúen fuera de la legalidad.
El concepto de país marca a cualquier partido político, sobre todo si aspira a gobernar con mayoría como es el PSOE. Yo he dicho muchas veces, y les repito, antes de romperse el país, antes de romperse España, no tengan ninguna duda, se va a romper los partidos, y desde luego el PSOE también, que coadyuven a que se rompa el país. Pero esto pasa en España y en cualquier país normal, vamos. Vox fue la primera formación en acudir al sistema judicial para poner orden en Cataluña. Ahora le sigue Ciudadanos. Las filas naranjas se han querellado contra Roger Torrent por no cumplir la orden de suspensión de diputados que había sido dictada por el Tribunal Supremo. Concretamente, la querella es contra los diputados independentistas de la mesa del Parlamento presidida por Torrent. Sostienen que los parlamentarios, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal, están suspendidos a todos los efectos y, por tanto, no podrían designar un sustituto que asuma sus funciones. El discurso de Ciudadanos es que Torrent continúa la línea de su antecesora, de Carme Forcadell, y que sigue con el golpe saltándose las leyes. Lo cuenta hoy ABC. La Generalitat filtra a los colegios el móvil de la líder del bilingüismo. De nuevo, otro caso de señalamiento a aquellas personas que no comulgan con la cuerda separatista en Cataluña. La presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe, Ana Losada, va a denunciar a la Consejería de Educación estos hechos. Según cuenta este medio, el miércoles la entidad envió un comunicado al departamento expresando su queja y exigiéndole que remita de forma inminente a los centros una orden para que destruyan esa información y no hagan uso de ella. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. El líder del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, se reunió en secreto con el líder de Vox en la región, con Francisco Rodríguez, un día después de pactar con el líder de Ciudadanos, Juan Marín, que no hablarían con otros partidos mientras durasen las negociaciones entre ambos. Así lo ha desvelado Neutral y La Sexta, que han contado en ese encuentro que el Partido Popular y la formación de Abascal mantuvieron en Sevilla. Fuentes populares nos han asegurado a este informativo que fue una simple toma de contacto, que no hay traición de ningún tipo y que fue una conversación informal. Desde Granada, Juanma Moreno Bonilla no entiende el enfado de otras formaciones. Cuando el Partido Popular quiere hablar con otra fuerza, no, lo tiene prohibido. No, mire usted, esta fuerza política es legítima y habla con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Rivera le ha respondido, dice que él no se enfada porque ofende quien puede y no quien quiere. Albert Rivera sigue jugando a dos bandas. Dice que quiere sacar al Partido Socialista de las instituciones andaluzas, pero descarta pactar con Vox. Les califican de populistas. Al de Ciudadanos no le quedan muchas opciones. Bueno, Vox es un partido populista, claro, sí, ellos así se reconocen, ¿no? Un partido que no está en ese espacio. Pero en todo caso, nosotros los populismos no los queremos. Nosotros queremos ganar a los populistas en las urnas. No ofende quien quiere, sino quien puede. Un perfil más bajo ha mantenido su candidato en Andalucía. Juan Marín asegura que efectivamente pactaron en no mantener reuniones paralelas y espera que el PP no se haya saltado este pacto y haya roto su confianza. No, mire, nosotros solamente estamos negociando con el Partido Popular. Es más, el pasado lunes, en la reunión que mantuvimos, los representantes de ambas formaciones políticas, el señor Moreno Bonilla y yo, llegamos al acuerdo de que mientras que estuviéramos sentados en esta mesa negociando, no se negociaría nada en paralelo con ninguna otra formación política. Espero que el Partido Popular esté cumpliendo, porque nosotros lo estamos haciendo. Evidentemente no vamos a faltar a nuestra palabra, la que dimos el pasado lunes. En esa entrevista que veíamos antes de Aznar también ha tenido tiempo para analizar el fenómeno de Vox. Se suma al carro de los que les califican de populistas. En sus propuestas, evidentemente son propuestas populistas. Sus compañías también, ¿verdad? En sus compañías. Son internacionales. Sus compañías internacionales. Pero el populismo es contagioso, ¿no? El populismo no solamente se ejerce en la política, hay populismo judicial, hay populismo mediático, hay populismo en muchas partes en muchos aspectos de la sociedad, ¿no? Y abrimos ya nuestra habitual sección diaria de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Miramos hoy hacia Andalucía y los pactos. Efectivamente, porque tenemos
una serie de pactos que, si te parece, vamos a pasar a ver 4 posibilidades exactamente de lo que podría ocurrir en Andalucía a raíz de los resultados del pasado 2 de diciembre, en esas elecciones andaluzas que, en fin, se significaron por haber supuesto la emergencia de un partido como Vox con nada menos que 12 escaños. La primera opción, y es la que sigue siendo la primera posibilidad para todos los analistas y todos los periodistas, luego vamos a tener la posibilidad de hablarlo con un periodista andaluz de Sevilla. La primera posibilidad es un pacto entre lo que llaman el centro y el centro-derecha, es decir, el Partido Popular de Juanma Moreno, al que acabamos de escuchar, y el centro político de Juan Marín, de Ciudadanos, un partido que, por cierto, duplicó en sus votos el pasado 2 de diciembre. Sin embargo, los 26 del Partido Popular y los 21 de Ciudadanos no sumarían los votos suficientes como para alcanzar la presidencia de la Junta de Andalucía. 47 son insuficientes como para lograrlo. ¿Qué podríamos, ¿cuál podría ser el plan B, la alternativa a este posible gobierno? Bueno, el Partido Socialista y Ciudadanos, esa opción que se baraja, no de manera demasiado explícita, pero sí Ciudadanos está de alguna manera intentando que su candidato fuera presidente de la Junta de Andalucía. Hay que recordar que Juan Marín es el tercero, no ha ganado las elecciones, ni siquiera es el segundo, es el tercero en discordia. Sin embargo, vería con buenos ojos el apoyo de Susana Díaz en la investidura. Aún así, le faltaría un diputado, puesto que solo sumarían 54 escaños para alcanzar la Junta de Andalucía. Necesitaría del apoyo de una tercera formación, de manera que este posible pacto tampoco serviría. Vamos a ver una tercera posibilidad, un plan C. Partido Socialista y Adelante Andalucía. Incluso tendría menos escaños que la anterior coalición entre el PSOE y Ciudadanos. El Partido Socialista y Adelante Andalucía, que es la marca de Podemos en Andalucía, obtendría 50 diputados, aún lejos de la mayoría absoluta. Este sería el gobierno, el posible gobierno de izquierdas. Posible, sin embargo, precisaría del apoyo, pues se deduce que de Vox no iba a ser, del Partido Popular tampoco, un hipotético apoyo de Ciudadanos. Pero estando Podemos iba a ser difícil, puesto que saben que son dos opciones políticas que se repelen. Ciudadanos y Podemos iba a ser difícil que estuvieran embarcados en el mismo barco. Y el plan D, la cuarta opción, esta sí que sería la exitosa, porque incluso rebasaría por 2 escaños la mayoría absoluta, sería la opción que reuniría en el mismo proyecto político al Partido Popular, a Ciudadanos, y aquí entraría a jugar Vox, con 12 escaños. En total, 59 diputados. Saben ustedes que para lograr la mayoría absoluta y para alzarse con la presidencia de la Junta de Andalucía son necesarios 57. Bueno, pues en este caso quedaría rebasado por 2. Luego habría que ver, si es que este proyecto tuviera éxito, habría que ver cuál es la fórmula exacta. Si aparecerían los 3 partidos con carteras en el gobierno de Juan Marín, si Vox apoyaría de manera externa, si Ciudadanos apoyaría de manera interna. En fin, es lo que se está dirimiendo estos días, Alba, y parece, como digo, que es esta cuarta opción, este plan D, parece que es el que tiene más visos de tener éxito. Veremos qué es lo que sucede. Vamos a analizarlo, si te parece, con el periodista de ABC de Sevilla, Romualdo Maestre, está al otro lado de la línea telefónica. Romualdo, muy buenas noches. Buenas noches, desde el diario ABC de Sevilla. La opción D que vosotros habéis anunciado es, sin lugar a duda, la más factible. ¿Va a haber cambio de gobierno, sí o sí? Nadie, ahora mismo, ningún analista político aquí en Andalucía, da por hecho que Ciudadanos y PP no lleguen a un acuerdo para hacer un cambio de gobierno de monocolor durante 36 años seguidos. Primero llegarán a un acuerdo PP y Ciudadanos, repartirán los sillones, como dice un poco despreciativamente el tercer partido en liza Vox, y luego llegarán a otro acuerdo sobre temas puntuales que Vox pondrá encima de la mesa para apoyar ese cambio de gobierno. Ciudadanos hasta ahora lo que ha hecho es hacer un papel meramente político, de intentar jugar ellos sus cartas. Primero pidió una alianza entre PSOE y Ciudadanos, siendo Juan Marín el presidente de la Junta. Por supuesto, Susana Díaz le dijo que de ninguna manera, que ellos eran el partido más votado. Luego intentó otra carambola, poniéndose él también como presidente del gobierno
con Juanma Moreno como vicepresidente. El PP le dijo, por supuesto, que no. Y ahora lo que sí que está claro es que el acuerdo está casi prácticamente hecho. Señor Maestre, dice usted que esa opción D de la que hablábamos, esa cuarta opción en el que el Partido Socialista y Adelante Andalucía habla del pacto de las derechas, de las tres derechas, es el que tiene más posibilidades, pero ¿cómo operaría ese pacto? Es decir, ¿Vox apoyaría desde fuera? ¿Tendrían los tres partidos carteras en las diferentes consejerías? En fin, entiendo que esto es lo que se está dirimiendo en estos momentos. No, Vox desde el principio dijo que ellos no serían ningún obstáculo para que haber un cambio sustancial en Andalucía, y que además no querían carteras, querían que PP y Ciudadanos llegaran a un acuerdo y que luego los llamaran a ellos, y que pondrían encima de la mesa una serie de hechos puntuales en el que serían bastante asumibles por parte del PP y Ciudadanos para apoyar la investidura. Estos hechos serían la supresión del impuesto de sucesiones, la supresión de la ley de memoria histórica de Andalucía, la supresión de una ley LGTBI también, el apoyo al mundo rural del campo y la tauromaquia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego otros más problemáticos, porque incluirían una reforma del Estatuto de Autonomía, sería el estudio de la devolución de las competencias de educación y sanidad al gobierno central. Esto es mucho más problemático porque, como también el cierre de Canal Sur, necesitarían de una reforma del estatuto andaluz. Pero si Vox dijo que desde el principio no quería sillones, no quería carteras, no quería consejerías, pero jamás serían el obstáculo a un acuerdo siempre y cuando se pusieran encima de la mesa los puntos que ellos llevaron en su programa electoral y que tienen 400.000 votos, y que además aritméticamente es que no hay otra solución para que PP y Ciudadanos cambien el color de la Junta. Pues Romualdo Maestre, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Rafa, terminamos aquí la lupa por hoy. Gracias. Hasta Gracias, lunes. Alba. Buen fin de semana. El Gobierno ha aprobado hoy un paquete de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, cambios que entrarán mañana mismo en vigor, ¿verdad, María Matos? Pues sí, a partir de mañana sábado, los contratos de alquiler que se hagan tendrán que cumplir estas medidas que, según el Gobierno, buscan un equilibrio entre el dueño y el inquilino del inmueble. Para ello se han modificado 5 leyes. La primera medida es la ampliación de contratos de alquiler, que pasarán desde los 3 hasta los 5 años. Es decir, el inquilino podrá irse cuando quiera, pero el dueño no le podrá echar hasta que se cumplan los 5 años de contrato. Y eso cambia si el dueño del piso es una sociedad o una empresa. El contrato se ampliará hasta los 7 años. ¿Y qué pasa con las prórrogas tácitas cuando el contrato se acaba? Pues que si las partes no deciden si quieren seguir o no, se renovará automáticamente, pero no un año, sino hasta los 3 años. Segunda medida, la limitación de la fianza. Saben que hasta ahora no había límite para que los propietarios exigiesen meses de fianza cuando entramos a un piso. Pues ahora solo podrán pedir un máximo de 2 meses de alquiler. Y también hay cambios en los gastos de gestión inmobiliaria, de los que tendrán que hacerse cargo los dueños. Asimismo, se facilita pues esa adopción de acuerdos entre propietario e inquilino para la renovación y la mejora de la vivienda sin esperar a que finalice el contrato. La siguiente medida quiere combatir los desahucios, que crecen en un 5% al año. Para ello mejorarán la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales, facilitando la adopción de medidas para atender los casos de las familias pues, que tienen una capacidad económica menor. Y rebajarán también los impuestos, como el impuesto de transmisiones patrimoniales y también el IBI, y así reducir cargas fiscales. Porque es que desde el año 2013 el alquiler ha subido de media un 18%, pero fíjense en ciudades como Madrid casi un 40% o por ejemplo Barcelona casi un 50%. Y por último, medida contra el abuso de los pisos turísticos para frenar el avance de alquileres en ciudades muy presionadas. Se da la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan limitar o vetar este tipo de arrendamientos en el edificio siempre que lo apoyen las 3/5 partes de los propietarios. Todo esto a partir de mañana sábado, Alba.
María, gracias y buenas noches. Más asuntos. Carmen Calvo se olvida de la presunción de inocencia. Esta es la ministra de la Igualdad, que defiende que las mujeres que denuncian ser víctimas de delitos sexuales tienen siempre que ser creídas. Escuchen. Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí y siempre con las mismas categorías procesales que cualquier otro sujeto para cualquier otro tipo de controversia o de delito que se sustancia en los procedimientos. No es no y sí es sí. Son las dos maneras que dice Calvo que hay de formular el consentimiento a mantener relaciones sexuales. No es la primera vez que escuchamos a la número 2 del Gobierno intentar hacer un discurso feminista con toques radicales. Lo que el machismo no tolera es nuestra libertad. Eso es lo que no tolera el machismo. Lo que no tolera un machista, en algún caso que se acaban convirtiendo en asesinos de una mujer, es la libertad de ella. Porque nos parece que es el principal problema que tiene este país, la seguridad de las mujeres, las libertades de las mujeres en todos los ámbitos y en materia de sus libertades sexuales, la calidad de muchos de sus derechos. Nuestro trabajo ha sido gratis. Nuestro trabajo ha sido por el papel que el patriarcado nos otorgaba como madres, esposas, hijas, en función de nuestro sexo y de nuestro género. Por eso alterar el tiempo es también una resistencia del machismo de la sociedad. Pero no sé yo si los hombres saben cómo funcionamos las mujeres, porque para eso hace falta que nos escuchen. De obligar también en nuestro país a las sociedades, a las empresas mercantiles, a la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Las mujeres necesitamos tener también vida individual. Tenemos una constitución en masculino, ¿ve? Que se corresponde a hace 40 años, en masculino. Hay ministros, hay diputados, hay presidentes, ¿no? He encargado a la Real Academia, a la red de nuestra lengua, he encargado un estudio sobre la adecuación de la Constitución a un lenguaje inclusivo. En las últimas semanas se habla y mucho de las denuncias falsas por la cada vez más discutida ley contra la violencia de género. ¿Cuántas denuncias falsas hay en España? Javier Torres. Buenas noches, Ala. Vamos a tratar de responder a esta cuestión. La irrupción de Vox ha traído consigo la apertura de un debate en la política española, la desprotección de los hombres respecto a la ley contra la violencia de género y las denuncias falsas que esta propicia. Abascal ha sido el único político que se ha atrevido a cuestionar las cifras oficiales en público. La ley llamada de violencia de género no está combatiendo la violencia contra la mujer. Precisamente por eso hay que cambiarla. Nosotros queremos una ley de violencia en el ámbito intrafamiliar que proteja cualquier tipo de persona agredida. La mayoría de los medios de comunicación y todos los partidos, a excepción de Vox, señalan que las cifras de las denuncias falsas son prácticamente inexistentes. Algunos hablan del 0,001% de denuncias falsas. Hay consenso, pero realmente estas cifras son difíciles de creer. Efectivamente, los casos en los que las mujeres son condenadas por una denuncia falsa representan este porcentaje, pero si este se tiene por válido, entonces habría que concluir que el 80% de las denuncias por violencia de género serían falsas, ya que de cada 10 denuncias solo 2 terminaron en condena en el año 2016. En realidad, asumir que el 80% de las denuncias son falsas porque solo hay condena en un 20%, pues sería tan descabellado como decir que solo hay un 0,001% de denuncias falsas porque solo este porcentaje de mujeres, como decimos, son condenadas por ello. La realidad, sin embargo, es distinta y dramática. El número de denuncias falsas por violencia de género es desconocido en España. Al margen de las cifras, lo que está claro es que la izquierda ha hecho bandera de esta ley, del feminismo en general. Un ejemplo, ayer mismo la diputada musulmana de Esquerra Republicana en el Parlamento, Nayat Driouech, acusaba a Vox de ser un partido machista por querer derogar la ley contra la violencia de género. Si fem una ullada a les principals propostes dels 12 diputats de Vox, ens hauríem de preocupar i molt. Companys i companyes, no us preocupa que un partit digui que cal derogar la llei de violència de gènere? Bueno, llama la atención que una mujer que sigue la fe musulmana acuse a otros de machismo, sin duda. Algo, por cierto, que explica la cuadratura del círculo progresista. Abrazar el Islam y el feminismo es totalmente incompatible. Y esto, Alba, por cierto, explica la caída de los partidos de izquierda en toda Europa. Gracias, Javi.
No queda nada, poco más de una semana y usted puede ser el afortunado y llevarse el gordo de la Lotería de Navidad. En una de las administraciones de lotería más famosas de Madrid no hay día con descanso, siempre hay una enorme cola de gente en la calle esperando para hacerse con su décimo. Ya sabrán a cuál me refiero, sí, hablamos de Doña Manolita y no es para menos, porque Madrid es la ciudad española que más veces ha sido agraciada con este primer premio. Nos ha visitado en un total de 78 ocasiones en los más de 200 años de historia del sorteo. La última de ellas el pasado 2017 y parece que se quiere mantener la racha de buena suerte. Las autoridades saudíes negaron durante 2 semanas cualquier responsabilidad en torno a la muerte del periodista Jamal Khashoggi. El Senado de Estados Unidos ha aprobado este jueves una resolución condenando al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, por el asesinato del periodista en el interior del consulado del país árabe en la ciudad turca de Estambul. La resolución recoge que el Senado cree que el príncipe heredero es el responsable del asesinato y pide al gobierno de Arabia Saudí que garantice una adecuada rendición de cuentas de todos los responsables de estos hechos. En menos de 48 horas, la policía francesa finalmente ha abatido al terrorista de Estrasburgo, que recordamos mató a 3 personas y dejó heridas a una docena. Más de 700 agentes implicados en la búsqueda, y fue gracias a que una mujer del mismo barrio donde cometió el ataque llamó a las fuerzas de seguridad. Los agentes se lo encontraron caminando solo por la calle y cuando le dieron el alto, él se giró y disparó. Todo terminó con el terrorista abatido en el suelo sin vida y con aplausos de los vecinos. El alcalde de la ciudad se ha alegrado por este hecho, diciendo que ya pueden respirar tranquilos. Lo analizamos ya con el profesor universitario Ricardo Ruiz de la Serna. Señor Ruiz de la Serna, muy buenas noches. Buenas noches. El nuevo atentado yihadista en Francia vuelve a abrir el debate sobre la integración de los inmigrantes musulmanes en Europa. ¿Es posible que en algún momento lleguen a integrarse? Bueno, habría que hacer varias precisiones. En este caso era una persona que había nacido en Francia. Sí, desde luego que es posible que los inmigrantes musulmanes se integren en las sociedades europeas cuando el sistema educativo funciona, cuando el sistema de valores europeos se impone. Claro que es posible que se integren y que tengan una vida absolutamente normal. El problema es cuando se crean zonas como las llamadas no-go zones, zonas que están fuera del control del Estado, donde no entra la policía, donde los servicios sociales, donde el sistema educativo han fallado. Ahí es donde se producen los problemas. En España tenemos ciudades españolísimas, Ceuta, Melilla, con poblaciones islámicas importantísimas, nacidas en territorio español, con nacionalidad española, perfectamente integradas. Entonces creo que el problema no radica tanto en la cuestión religiosa, radica sobre todo en los sistemas que una sociedad tiene para integrar a las personas y para cohesionar la sociedad, afirmando el marco de valores de la propia sociedad. Desde hace algunos años están proliferando partidos que proponen un modelo de la Unión Europea muy distinto al actual, es decir, que respete las soberanías nacionales. ¿Vamos hacia una recuperación de estas soberanías o hacia un único gobierno mundialista? Bueno, es difícil anticiparlo. Hay una tendencia que es a afirmar y de nuevo a hacer valer las soberanías nacionales en materias como la política, en materia migratoria, como ciertas decisiones económicas. Incluso se está cuestionando en algunos países la moneda única. Lo que ocurre es que también es cierto que hay una reacción de tratar de reforzar el proyecto de una mayor integración europea. Habrá que ver hacia dónde va. Es difícil vaticinarlo. Desde luego, la tendencia soberanista, a mi juicio, ha llegado para quedarse. ¿Qué otros asuntos, además de la inmigración y el yihadismo, están poniendo a muchos ciudadanos europeos en contra de Bruselas? Hay una crítica a lo que se considera un déficit democrático, porque el propio proceso de toma de decisiones de la Unión, creo que aquí hay un problema. Creo que hay otro problema relacionado con la propia fijación de las prioridades, el principio de subsidiariedad. La Unión había nacido para hacer aquello que no hicieran los Estados. Finalmente este principio casi se ha visto subvertido y ahora resulta que es la Unión la que decide casi todo y los Estados solo deciden aquello en lo que la Unión no entra. Hay una crítica profunda a ciertos planteamientos de fondo. Se atribuye a la Unión Europea el proyecto de crear sociedades inspiradas en un modelo socialdemócrata que no necesariamente son compartidos por todos los ciudadanos de la Unión. ¿Cree usted que en España vamos a llegar a un nivel de inmigración tan alto como el de Francia, teniendo en cuenta la baja natalidad que hay en nuestro país?
Es difícil decirlo, no me atrevería a hacer un vaticinio. El recientemente aprobado Tratado de Marrakech es cierto que consagra ciertos derechos, entre ellos la propia idea de que migrar es un derecho humano y que puede llevar a pensar que puede haber un aumento del flujo migratorio. Lo que ocurre es que también iba a decir la pacificación, pero bueno, es un término quizá exagerado. La evolución que pueda tener el conflicto en Siria, el conflicto en Irak, la guerra del Yemen, también condicionará la evolución que puedan tener los países africanos. Es difícil hacer un vaticinio. Ricardo Ruiz de la Serna, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y abrimos ya nuestra habitual sección de todos los viernes de tendencias con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Hoy nos traes un tema muy navideño, además. Muy navideño y muy de organización. Vamos a hablarles a nuestros espectadores de cómo organizar una mesa de Navidad, de cómo colocar los cubiertos, cómo podemos hacer también con los aperitivos, con la sobremesa, de todas estas cosas. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen varios sistemas de colocación de los invitados en una mesa. Hay varios sistemas, los más comunes son el sistema francés y el sistema inglés, y los vamos a ver en pantalla. Hay diferentes maneras de organizar las mesas. Una de ellas, como vemos a continuación, que van a salir los planos en pantalla, es el sistema francés. Lo que ocurre en este sistema es que la presidencia se encuentra en la parte central de la mesa. De esta manera contamos con más fluidez en los temas de conversación, pero ocurre una particularidad, y es que las personas que se encuentran en los extremos de la mesa no van a estar tan incluidas en esa conversación central. Es el único inconveniente que le ponemos a este sistema. Sin embargo, el sistema inglés no cuenta con este inconveniente. En este sistema la presidencia se encuentra a ambos lados de la mesa, en las extremidades de la mesa, en los dos extremos. ¿Qué ocurre en este sistema? Que se dan dos conversaciones completamente paralelas y, sin embargo, hay un pequeño problema, y es que las personas que se encuentran a ambos extremos, que generalmente son los anfitriones, no pueden comunicarse entre sí, y de esta manera es un inconveniente bastante importante, porque digamos que todos los pasos que se van a dar para que vaya fluyendo la cena y el primer plato, el segundo plato, todos estos temas organizacionales que se encargan de ellos los anfitriones, no se van a poder dar de esta forma, no van a fluir tanto. Por eso yo personalmente me quedo con el sistema francés, que es bastante más cómodo, y además en España no tenemos mesas tan largas, y por eso podemos garantizar que se va a dar una conversación fluida entre todos los... Vamos a hablar también del orden de cubiertos, que esto es bastante importante. Vamos a ver una imagen en la que yo les recomiendo en casa que hagan una foto a la pantalla para memorizar correctamente cómo van los cubiertos en la mesa. Y vamos a ver que la cuchara y los cuchillos se colocan a la derecha. A la izquierda colocaremos los tenedores. El pan es importante, el plato del pan va en la esquina superior derecha, como estamos viendo en la pantalla. Y de las copas hablaremos más tarde. Es importante también que en esta imagen no vemos la servilleta. La servilleta, como dice José Antonio Urbina, que es un experto en protocolo, se coloca siempre a la derecha. De esta manera va a ser mucho más cómoda cogerla cuando nos sentemos directamente en la mesa. De las copas, como digo, hablaremos más adelante. Pasamos al tema de la decoración, que es también importante. No solamente hay que tenerla en cuenta cuando hacemos una cena navideña, sino también cuando ponemos la mesa pues, en cualquier comida familiar o con amigos. Es muy importante que los centros de mesa no tengan demasiada altura. De esta manera nos vamos a asegurar de que las conversaciones van a fluir, porque vamos a poder mirar a la persona que tengamos enfrente a los ojos y vamos a poder conversar con ella de una forma cómoda. Además, servir los platos también va a ser mucho más cómodo de esta manera. Es importante también tener en cuenta que para la Navidad es fundamental colocar una mantelería y unas servilletas que sean adecuadas para estas situaciones. En cuanto al tema de los aperitivos, Alba, hay dos particularidades de protocolo que a mí me han llamado mucho la atención. En primer lugar, que el aperitivo no puede durar más de 30 minutos, media hora. Eso es lo máximo, a no ser que tengamos que esperar a algún invitado que llegue un poquito más tarde de la cita acordada, de la hora acordada. Es también importante que como máximo pongamos 4 cosas de aperitivo que se tengan que coger con las manos. El resto de aperitivos los serviremos en platos pequeños y los comensales los cogerán con pequeños tenedores. Así lo que nos ahorramos es que sea todo un poco engorroso e incómodo, y que todos estemos más a gusto cenando juntos. Es importante también el tema de la sobremesa.
En la sobremesa nos vamos a trasladar de mesa, Alba, no nos vamos a quedar en la mesa con todos los platos que teníamos. Esto lo señala y insiste muchísimo Urbina, que lo hemos mencionado antes, es un experto en protocolo. Su libro absolutamente recomendable, y este experto nos dice que para el tema de los cafés, para el cava, los turrones, para todo este tema que hacemos antes de las campanadas, por ejemplo, en Nochevieja o después, nos vamos a trasladar de mesa y de esta manera vamos a estar todos bastante más cómodos. Y para terminar, me encantaría decirte que no hablamos de Navidad, no hablamos de Navidades, sino de Navidad. Esto nos insistió Usía, que nos decía que el término Navidades es una adaptación anglosajona. Al final, en inglés decimos Christmas y en España pues se ha puesto como de moda decir las Navidades, pero realmente lo correcto, ya por terminar de ser protocolarios, es decir Navidad y no Navidades en plural. Así que bueno. Una sección muy completa de protocolos, sin duda. Elisa, dos cuestiones. La primera, hablabas de manteles. Hablamos de manteles. ¿Qué tipo de manteles ponemos en estas mesas? Pues generalmente vamos a poner manteles blancos que dan mucha luminosidad, porque además hemos hablado también de decoración navideña, decíamos que los centros longitudinales son los más adecuados, con pequeñas luces LED o con pequeñas lucecitas. Entonces el mantel blanco va a resaltar mucho la importancia del centro floral que vayamos a utilizar. Y si están bordados con pequeñas ramas de acebo, por ejemplo, con motivos navideños, mucho mejor para estas fechas. Otra cuestión, 4 aperitivos. ¿Entre qué elegimos? Bueno, pues como decíamos, 4 que se puedan coger con las manos y 4 o el resto de aperitivos que tengamos que servir en pequeños platos. Entonces, que se puedan coger con las manos, por ejemplo, podemos poner unos canapés, como veíamos en la pantalla, de salmón con algún queso fresco, que el queso fresco se puede hacer con el propio kéfir, que es sanísimo, además lo venden también en el supermercado, buenísimo. Podemos poner también, que se me ocurre, algunos frutos secos que también son muy sanos y que no podemos prescindir de ellos porque nos dan mucha energía para combatir el resto de la noche, y a lo mejor algún sorbete, alguna crema pequeñita, una cremita de gambas, por ejemplo, en pequeños vasos de chupito, también queda muy elegante. Una sección para tomar nota, desde luego. Lisa, gracias. Hasta la semana que viene. Alba. Y aunque todavía queden muchas cenas de Navidad, de empresa, de Nochebuena, hasta llegar a fin de año, ya hay quien se ha tomado las uvas. Ha sido en Salamanca, en su tradicional fiesta universitaria. La Plaza Mayor de Salamanca ha vuelto a ser testigo de cómo unos 20.000 jóvenes han celebrado anticipadamente el fin de 2018 y han dado la bienvenida al Año Nuevo. Esta iniciativa, conocida en años previos como fin de año universitario, ha cumplido con esa tradición que surgió hace 2 décadas de manera espontánea. Y nosotros nos hemos quedado sin tiempo para más. Volvemos el lunes con más información, pero mientras tanto quédense en Intereconomía. Durante todo este fin de semana, programación especial. Hoy, especial informativo desmontando a Pedro Sánchez. Mañana también especial informativo de Xavier Horcajo, los nuevos esclavos. Y este domingo hablaremos sobre Donald Trump y después debería ser noticia. No se marchen. Hasta el lunes.